Amigos del Capitalino, como siempre, un placer saludarles. Soy Arturo Ramírez Hernández y bueno, pues hoy me encuentro continuando con esta cobertura especial en este hecho histórico que son precisamente las elecciones judiciales y bueno, del Poder Judicial. Y hoy me encuentro con Salvador González Álvarez. Él es el candidato a magistrado en materia administrativa del primer circuito, que por cierto representa, o está representado, mejor dicho, en la boleta rosa número 28. Y bueno, pues al final del día quiero darle la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Y comentarle, Salvador, ¿cuál considera usted que ha sido su mayor logro profesional en el ámbito jurídico y cómo lo aplicaría en su labor como magistrado en materia administrativa? Muchas gracias ante todo por la invitación, por este tiempo que nos están concediendo para que podamos proponer, para darle a conocer a la audiencia nuestras ideas y nuestras posturas. ¿Sí? Yo creo que mi mayor logro profesional ha sido llegar a ocupar el cargo de secretario de tribunal. ¿Sí? Hasta el momento ha sido ese, porque lo inicié desde abajo, desde abajo de la carrera judicial. Yo inicié en el Poder Judicial en enero del 2012. Concluí, en ese momento había terminado la carrera y concluí una especialidad en Derecho de Amparo. Me di cuenta que los estudios no eran suficientes, sino que había que llevarlo a la práctica. Y qué mejor forma de tener acceso al juicio de amparo que dentro del propio Poder Judicial. Busqué la oportunidad e ingresé en enero de 2012. Mi primer nombramiento fue por un mes. Inicié como oficial administrativo, que son los encargados de realizar los antecedentes de los asuntos, sacar copias, escanear. Posteriormente fui actuario judicial, que son los encargados de realizar las notificaciones. Secretario en un tribunal unitario en materia civil, administrativa y especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. Posteriormente tuve la oportunidad de ingresar a un tribunal colegiado en materia administrativa y actualmente desempeño el cargo de secretario en el Consejo de la Judicatura Federal. Es decir, bueno, pues hay sensibilidad porque se empieza, digamos, desde abajo en lo profesional, pero que nos va dando esa experiencia para poder enfrentar más cargos dentro de la impartición de justicia. Exactamente. Al haber iniciado desde abajo, uno conoce todos los movimientos del órgano jurisdiccional, sabe en qué se puede mejorar, conoce las fallas. He tenido la oportunidad de realizar prácticamente, yo tuve la oportunidad de estar a cargo del despacho judicial, o me encomendaba a mi titular el despacho judicial para que yo realizara todas las cuestiones administrativas, porque no solamente es en muchas ocasiones la resolución de los asuntos, también es el propio movimiento del órgano jurisdiccional, para estar al margen en cuestiones de vigilancia ante el Consejo de la Judicatura, para que se respeten la disciplina, para que se respeten los acuerdos generales que emite el Consejo. Entonces creo que todos esos elementos que he adquirido con el paso de los años me convierten en una persona que como titular puedo no solamente tratar de hacer la mejor justicia posible, sino llevar un despacho judicial de manera correcta. Salvador, ¿qué papel juega, digamos, la justicia en el fortalecimiento del Estado de Derecho y cómo piensa contribuir desde el tribunal? La justicia es un papel trascendente, es la piedra angular del Estado de Derecho. No se puede dejar de lado, sobre todo en la materia administrativa. En la materia administrativa es la encargada, en los tribunales colegiados en materia administrativa se resuelve en última instancia las contiendas que existen entre los particulares y el gobierno. Todos los asuntos, desde una multa de tránsito, el debido pago de los impuestos, todas las políticas públicas pueden pasar por la materia administrativa.
Entonces son importantísimos los conocimientos para llegar para que en la materia administrativa sea el punto exacto para mantener el Estado de Derecho. Es yo creo que muy importante el conocer, tener esa expertise precisamente para tener una justicia pronta y expedita de alguna forma. ¿Qué mecanismos propondría para hacer más accesible la justicia administrativa para los ciudadanos comunes? Dentro de los mecanismos que, y esto no es propuesta mía, ya está regulado, sí, son los medios alternativos de solución de controversias en materia administrativa, que es algo increíble que está. Pero para acercar la justicia a los ciudadanos es necesario que que la justicia no sea tan rígida, ¿sí? Es necesario que las normas se interpreten de manera flexible hacia los ciudadanos, que no existan tantos formalismos, y que las causas, eso no quiere decir dejar de lado las causas de improcedencia que establece el legislador tanto en la ley de amparo o en la ley federal de procedimiento contencioso administrativo, sino quiere decir que se deben de examinar y de interpretar de una manera más flexible, no tan rígida. Se tienen que ver caso por caso, porque en el momento en que las personas juzgadoras deciden aplicar la ley de manera estricta, dejan de hacer justicia, ¿sí? Se vuelven sentencias o se vuelven resoluciones jurisdiccionales de carácter legal, pero pueden llegar a ser injustas. Ahora que usted ha salido, digamos, a las calles a pues estar más de cerca con la gente, entiendo que estará, digamos, en caso de quedar electo y que la gente vote por el color rosa en el número 28, que es el nombre de usted. ¿Qué se ha encontrado con la gente cuando usted va a volantear? Porque así le llaman coloquialmente a esta actividad, ¿no? De hacer, digamos, pues proselitismo para que la gente conozca las propuestas de cada candidato. ¿Qué es lo que se encuentra? Me he encontrado un sentimiento de la persona. Primero me he encontrado desinformación. No están muy bien orientados en la forma en la que se debe de votar, qué es lo que van a votar. Y en algunos otros casos me he encontrado con sentimientos de las personas en contra del Poder Judicial, porque es que no puede ser que un asunto para mi divorcio lleve 6 años. Yo les digo, bueno, yo soy una persona que estoy siendo candidato en materia administrativa, pero no desconozco lo civil. Por supuesto. Y miren, 6 años para mi divorcio. Y hay jueces que me dicen, apenas ayer me pasó, hay un juez que me dice que como hay una resolución que me otorga una pensión, yo ya no puedo trabajar. Perdón, no una pensión, que me otorga mi manutención por parte de mi ex esposo. Yo ya no puedo trabajar, ¿sí? Yo ya no puedo tener ingresos de otra manera. Que si yo tengo un novio o que si yo me llego a casar nuevamente, me van a quitar la casa donde yo vivo. Me quedo sorprendido porque además eso ya fue declarado inconstitucional por la Corte. O sea, al examinar un contrato que presentaron en un convenio de divorcio, la Corte dijo que ese tipo de cláusulas son inconstitucionales, ¿sí? Pero es el pesar de la gente de que son engañados por sus abogados, de que son engañados por los jueces, porque me lo dijo, la juez me lo dijo. ¿Sí? Además de que me lo dijo en una resolución, me lo dijo en persona. ¿Sí? No puede ser que una mujer ejerza violencia contra otra mujer. ¿Por qué están haciendo esto? Y además se tardan mucho tiempo en resolver. ¿Sí? Me contó que en su asunto que le han concedido varios amparos a su contrincante para efectos. Y me dice, y nada más se retrasan. Me dice, veo que dice la sentencia, el amparo para el efecto de... Me puso varios supuestos. Y le expliqué. Y esa es una de las propuestas que yo tengo para mejorar la impartición de justicia. En el juicio de amparo existen
cuando se te otorga el amparo de protección de la justicia de la Unión, existe un amparo para efectos y un amparo liso y llano. ¿Qué quiere decir el amparo para efectos? El amparo se concede para que el juez, para regresar las constancias a la autoridad responsable y que subsane la irregularidad, la inexactitud, la omisión en que incurrió. Okay. Y el amparo liso y llano es cuando prácticamente tú ya no le das una margen a la autoridad para que dentro de su plenitud de jurisdicción resuelva, sino que ya le dices, tienes que actuar en este sentido, tienes que condenar a tal persona al pago de un impuesto, tienes que determinar que se reinstale al policía, o en este caso de la señora, determinar esta situación en cuanto a su situación del divorcio, ¿no? O de los bienes. Durante el tiempo que yo he estado estuve en el tribunal colegiado administrativo, se propusieron varios proyectos de sentencia en los que dijimos que para evitar ese tipo de asuntos y que, bueno, cuando concedes un amparo para efectos, regresas todas las constancias y otra vez el juez tiene que volver a analizar toda la contienda y dictar una nueva resolución, y eso a veces tarda meses o años, ¿sí? Entonces lo que yo propuse, y en algunos y se aprobó, y es un criterio del tribunal, de ese tribunal en el que estuve, es que para privilegiar la solución de fondo de las controversias sobre formalismos, el propio tribunal resuelva la litis. Ya que no sea necesario regresar las constancias y que se tarden más años, que las personas sigan en una situación de esperando una resolución, que tengan que seguir gastando en abogados. Una justicia tardía tampoco es justicia. Es decir, se vuelve, digamos, como este caso que nos platica Salvador, pues de alguna forma como burocrático. Se vuelve burocrático y se vuelve tormentoso para la gente. La señora me dijo, es que son muchos años y yo no tengo una estabilidad, no puedo tener un trabajo formal, no puedo tener acceso a tener seguridad social porque no trabajo. ¿Sí? Eso es muy lamentable. Y hablando precisamente de la agilidad que podría existir, digamos, en la impartición de justicia, ¿qué piensas sobre el uso de tecnologías digitales en la impartición de justicia y cómo podrían mejorar la eficiencia en el sistema? Estoy de acuerdo en el uso de las tecnologías. Me parece algo, increíble. En ocasiones es muy complicado. La verdad es que en mi experiencia es complicado. A veces las constancias de los juicios no son pequeñas. Hay asuntos muy, muy voluminosos que son tomos de expedientes y que una vez que se convierten y se digitalizan a un formato electrónico como un PDF, tienes que hacer 50 carpetas con 60 subcarpetas y cada una con 20 archivos. Y me ha tocado ver que asuntos se pierden porque la autoridad precisamente dice, no está la prueba. Y en el juicio, en el juicio de amparo directo o en su recurso, la autoridad dice, contrario a lo que determinó la autoridad, sí está la prueba, está en el archivo, en la carpeta número 5, subcarpeta 15, en el PDF denominado tal, en las páginas 40. Y es cierto. Aun cuando estoy de acuerdo en la implementación de la tecnología, y me gustaría que así fuera para todo, a veces no es posible eliminar el uso de papel. Estoy de acuerdo, agiliza, se puede trabajar de manera remota, fue la forma en la que se trabajó en la pandemia. A mí me tocó prácticamente en el tribunal en el que estaba implementar los lineamientos que estableció el Consejo de la Judicatura con mi anterior titular, y teníamos que irnos afrontando cada nuevo reto
¿Y cómo lo vamos a firmar? Y no sabíamos el uso de la firma electrónica debidamente y no teníamos las aplicaciones, pero fue mejorando. Y en el Consejo se hizo un trabajo extraordinario Y de manera más ágil. Sí, y fue muy ágil, privilegia muchas cosas. Pues ya no es necesario que una persona tenga que ir a una audiencia, se puede llevar de manera remota. Ya no es necesario que simple y sencillamente tengas que ir a ratificar tu firma, lo puedes hacer de manera remota. Me parece que es muy útil, es muy bueno, pero hay casos en los que a veces sí es necesario ponderar, porque no, yo te lo digo como secretario, no es lo mismo revisar, aunque tengas tu computadora y una tablet, las constancias en digital, que cuando las tienes en físico y puede ir uno poniendo sus post-its e ir realizando las anotaciones. Entonces, retomando esta parte, ¿cuál es su postura ante la corrupción dentro del sistema judicial y qué medidas considera efectivas para poder erradicarla? Mi postura: debe de existir mano firme de parte del tribunal. Bueno, ahora va a ser un tribunal de disciplina. No debe de haber, dentro de la reforma judicial, existen muchas cosas que pueden resultar cuestionables, que en su momento fueron cuestionadas, pero que poco a poco, cuando se fue aterrizando la reforma y se fueron estableciendo lineamientos, bueno, van a llegar los mejores perfiles, o de los mejores, o personas que ya hayan pasado por un cierto procedimiento de idoneidad. Lo mismo es para el Tribunal de Disciplina. Durante todo el tiempo que yo llevo en el Consejo de la Judicatura, 1 año, una de las cosas que he advertido es que sí es necesario reformar el órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial. Y esto es muy bueno. El Tribunal de Disciplina me parece que va a ser un órgano, unos lo quieren ver como un órgano que va a llegar a cortar cabezas. No, porque existen varios lineamientos en la propia reforma que dicen, no va a ser de primera mano, va a ser, primero se les va a hacer un extrañamiento, se les va a capacitar, y en el ámbito de la corrupción yo espero que lleguen con mano firme, porque el Poder Judicial es una institución muy noble, en la que posiblemente por los dos, yo en el tiempo que he estado solamente he estado con 2 titulares, no he sido de las personas que están brincando de un órgano dinámico a otro, ¿no? Solamente he tenido 2 titulares. Y los 2 son personas muy honestas, muy capaces, muy rectas. Y actualmente donde trabajo, que es un área administrativa, también la señora es muy recta, es muy capaz, muy trabajadora. Pero es necesario que la corrupción sea erradicada con mano firme. En lo personal, yo en alguna ocasión tuve que denunciar algún acto de corrupción, alguna infracción alguna falta administrativa. Ahorita no puedo hablar más del asunto porque ahorita está en trámite y pudiera haber algún inconveniente, pero lo tuve que hacer precisamente porque no estoy de acuerdo con la corrupción, que se da muchas veces en los niveles bajos y en los niveles altos, pero es mínima. Hay áreas en las que se tiene que enfocar el tribunal deberá enfocarse el Tribunal de Disciplina, pero me parece que es crucial que no haya flexibilidad en los asuntos en los que se denuncia nepotismo, en los que se denuncia amiguismo, en los que se denuncia tráfico de influencias, en los que se denuncian conflicto de intereses, en los que se denuncia hostigamiento o acoso laboral o sexual. Hay asuntos en los que no se debe de tener. Salvador, 2 preguntas más. La primera de ellas, ¿qué mensaje le daría a la sociedad mexicana que exige un sistema de justicia más justo, valga el término, imparcial y cercano a sus necesidades? Bueno, primero, que
acudan a votar. Este 1 de junio, para poder obtener una reforma judicial que sea acorde a lo establecido en la Constitución, que de verdad atienda al espíritu del poder reformador, deben de salir a votar. Porque si no, el día de mañana van a decir, es que ya estaban designados, es que ya estaban, no fue transparente. La primera cosa que debe de hacer la gente es tomar la decisión de salir a votar, porque hay muchas personas rijosas en ese aspecto. El segundo, informarse por quién debe de votar, quiénes deben de ser las personas más capaces para que impartan la justicia. No votar solamente porque lo conozco, ¿no? Primero, o porque un amigo me comentó que voten por las personas más capaces. Solamente de esa forma es que el Poder Judicial va a poder reconstruirse debidamente para obtener a las personas juzgadoras que merece México, que tienen la capacidad de hacer justicia social, de hacer justicia rápida, de evitar la corrupción dentro y fuera de los órganos jurisdiccionales. Ahora, en 3 minutos y viendo a la cámara, Salvador, ¿por qué tiene que votar la gente, sobre todo en estas alcaldías de Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo? En 3 minutos, ¿por qué tienen que votar por Salvador González Álvarez en la boleta rosa número 28? Soy una persona que me he preparado, soy una persona que desde que concluí mis estudios de carrera, me he dedicado a trabajar. Tengo más de 13 años de experiencia en el Poder Judicial. Como te lo comenté hace unos minutos, desempeñé el cargo de oficial administrativo. En un tiempo fui secretario particular de un magistrado. Fui actuario judicial. Fui secretario de un tribunal unitario. Fui secretario de un tribunal colegiado en materia administrativa. Y actualmente soy secretario en el Consejo de la Judicatura Federal. Conozco tanto la parte jurisdiccional como la parte administrativa de los órganos jurisdiccionales. Además me he especializado, he tenido estudios en Derecho de Amparo, tengo una especialidad, he cursado diplomados en materia de derechos humanos. En materia administrativa, uno de los principales temas que se ve es la materia fiscal. Todo lo relacionado con el pago de los impuestos. Tengo una maestría en Derecho Fiscal. Y pues nunca he sido sancionado por el Consejo de la Judicatura. No tengo ningún familiar en órganos jurisdiccionales. Soy una persona que se debe a su esfuerzo y que mi trayectoria me respalda. Siempre he tenido muy buenas opiniones respecto de los titulares con los que he trabajado. Y tengo una vocación por servir y de verdad quiero que haya un cambio en el Poder Judicial. Salvador González, las redes sociales para la gente que nos está viendo y que está pues pensando, investigando, analizando el voto sobre a quién se lo va a otorgar, a quiénes de los impartidores de justicia, ¿cuáles son las redes sociales para estar más en contacto y para estar de alguna manera también el investigar, el quehacer y toda esta trayectoria de la cual usted nos ha mencionado en las redes sociales? Sí, en X, anteriormente Twitter, estoy como sgonzalez-87, en Instagram como Salvador González Álvarez 87 y en Facebook como Salvador González Álvarez. Todas las redes sociales las manejo yo personalmente, si en algún momento dicen es que se tarda en contestar, no, las manejo personalmente y pues lo combino con mis otras actividades, pero cualquier duda, inquietud, con lo que pueda apoyar, aclarar sus dudas o si desean ampliar la perspectiva que tienen sobre mí, ahí lo podemos realizar. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a todos ustedes.